¿Qué tal? Empecemos a desenredar un tema que la verdad suele generar bastante confusión. Las diferencias y, claro, las similitudes entre varios campos de la psicología que se aplican a la salud. Seguro que estos términos nos suenan, ¿no? A veces se usan casi como si fueran lo mismo. Pero, a ver, ¿de verdad lo son? La respuesta corta es un rotundo no. Y entender qué hace cada uno es, pues, fundamental. Y que no nos extrañe confundirnos, ¿eh? Pasa muchísimo incluso entre profesionales y estudiantes del área. Así que para dejar las cosas claras de una vez por todas, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, a ver cómo nació cada una de estas especialidades y cuál era su contexto. Ok, empecemos nuestro viaje con la medicina conductual. Un campo que básicamente vino a formalizar esa conexión que todos intuimos entre cómo actuamos y cómo está nuestro cuerpo. La década de los 70 fue, importantísima. Fíjense, en 1977, un congreso en la famosa Universidad de Yale le puso nombre y apellido. Ya para 1978, la cosa iba muy en serio. Se creó una academia de investigación y hasta salió la primera revista científica dedicada solo a esto. O sea, estos fueron los momentos que marcaron el banderazo de salida de una nueva era. Y bueno, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el mundo para que de repente surgiera la necesidad de crear todo un campo nuevo y además uno que mezclara tantas disciplinas? Pues fue una combinación de varias cosas. Primero, las principales causas de muerte cambiaron. De pronto, el cáncer y las enfermedades del corazón estaban en el centro de todo. Y se hizo obvio que nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, tenía un rol gigantesco. Además, surgieron técnicas como la biorretroalimentación que demostraron algo increíble, que sí podemos aprender a influir en nuestra propia fisiología. Y claro, no hay que olvidar el factor económico. La prevención resultaba mucho, pero mucho más barata que la cura. Todo esto fue el caldo de cultivo perfecto. Muy bien, ya que tenemos el contexto histórico, ahora sí, vamos a la comparación directa para responder esa pregunta que nos hicimos al principio. A ver, esta tabla es oro puro para aclarar todo. Pensemos primero en la psicología clínica. Ella es como el tronco del árbol, ¿ok? Su enfoque tradicional son los temas de salud mental, ansiedad, depresión, etc. De aquí, en buena medida, crecieron las otras ramas. Ahora, la medicina conductual. La palabra clave aquí es interdisciplinaria. Su trabajo es integrar las ciencias del comportamiento con las biomédicas. O sea, es el punto de encuentro donde psicólogos, médicos y otros especialistas colaboran por la salud física. Y por último, la psicología de la salud. Ojo, esta es una especialidad dentro de la psicología. Su objetivo es entender cómo los factores biológicos, sociales y psicológicos nos afectan. En resumen, y para que quede súper claro, la psicología de la salud provee el conocimiento que la medicina conductual aplica en colaboración con otras áreas. Entonces, el punto clave es este. Son como primos en una familia. Claro que comparten un origen y se parecen, pero cada uno tiene su propia identidad y su propia labor. Definitivamente no podemos usarlos como si fueran sinónimos. Ahora pasemos a otro punto fascinante. ¿Cómo ha cambiado la forma en que se preparan los profesionales en estas áreas? Porque ya no se trata solo de qué hacen, sino de cómo y sobre todo, por qué lo hacen. Antes, la formación se basaba en una lista de funciones. Era casi como un checklist. El psicólogo debe saber diagnosticar, prevenir, intervenir y así. Pero este enfoque, pues, se queda corto. La visión más actual se centra en competencias, que es algo mucho más profundo. No es solo saber hacer algo, sino entender el contexto, el porqué, y tener la habilidad ya demostrada para hacerlo bien. Y esta cita de Emilio Rives lo resume de una manera brillante. Ser competente no es una simple posibilidad, es una certeza que se basa en la experiencia y en el conocimiento. Es la diferencia entre tener el mapa de un lugar y de verdad saber cómo moverte por ese terreno. Para construir esa competencia, el orden de los factores sí altera el producto. Primero van los cimientos, las competencias teóricas, es decir, entender el qué, el por qué y el para qué de las cosas. Y solo sobre esa base, que tiene que ser bien sólida, se pueden construir las competencias profesionales, el famoso saber hacer, el cómo aplicar todo ese conocimiento en el mundo real. Y bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues nos lleva a un futuro donde la colaboración no es una opción, sino la única manera de resolver los problemas de salud tan complejos que enfrentamos hoy en día. Este cambio de mentalidad, de dejar de pensar en funciones para empezar a pensar en competencias, no es un simple detalle académico, ¿eh? Es la pieza clave que permite que profesionales de áreas muy distintas de verdad puedan sentarse a la mesa y trabajar juntas de forma efectiva. Y esto es importante para todos nosotros. Pensemos en los grandes retos de salud, como las pandemias o las enfermedades crónicas. No hay una sola disciplina que tenga todas las respuestas. Justo la idea original de la medicina conductual era esa, unir fuerzas.
Cuando los profesionales no solo cumplen una función, sino que son verdaderamente competentes, pueden dialogar, pueden integrar lo que saben y al final ofrecer mejores soluciones para la salud de todos. Y con esto cerramos. La pregunta que queda flotando en el aire es fundamental. El mundo cambia, los retos de salud también. La verdadera pregunta ya no es si las profesiones deben evolucionar, sino cómo pueden. Y sobre todo, cómo deben hacerlo juntas, de la mano, para estar a la altura de lo que venga. Muchas gracias por la atención.